En su Donde caben dos, no caben tres, Fernando Pertús deviene adolescente embarazada. Su cuerpo delgado y lampiño viste el uniforme genérico escolar que deja entrever un incipiente vientre, una prótesis, el cual se convierte en símbolo de la agitación social. De acuerdo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y abro comillas, en Colombia existen 10.5 millones de niños y niñas en pobreza y 1.512.000 en condiciones de miseria. 2.5 millones de ellos son maltratados, 35.000 son explotados sexualmente, otros 35.000 viven en las calles y 2.5 millones trabajan. Además, 6.000 están vinculados a grupos armados. La encuesta nacional de demografía y salud desarrollada por Profamilia en el año 2000 indica que el 15.1% de las adolescentes entre 15 y 19 años de edad que alguna vez estuvieron embarazadas, 19.1 entre el total de las entrevistadas, eran madres al momento de la encuesta, y un 4% estaba embarazada de su primer hijo. La zona rural es la que presenta una mayor incidencia de adolescentes que han estado alguna vez embarazadas, y la misma entidad reporta un aumento de 2 puntos porcentuales en el número de adolescentes alguna vez embarazadas entre 1995 y el año 2000. Cierro comillas. En la obra Vientre, del 2002, discutida durante Perfornet en el 2008, Wilson Díaz también introduce el cuerpo en la ecuación. Curiosamente, el sexo y el poder, la naturaleza y la cultura se encuentran al centro de su producción artística. La homosexualidad de Díaz, la dualidad entre lo público y lo privado, el mundillo del arte y la política, incluso del jet set y la guerrilla, son objeto de muchas de sus obras. En Vientre, él, Díaz, es un ciudadano colombiano, una madre y una mula. En el caso de la película del 2002, María llena eres de gracia, de Joshua Marstern, también discutida previamente, el embarazo es detonante en esa narrativa. En ambos casos, en María y en Vientre, la supervivencia depende de la biología de sus cuerpos. Una segunda naturaleza es también protagonista de estas historias. Plantaciones ilegales, de coca y de rosas, están bajo control y o ataque por las fuerzas del capital mundial. La tierra y el trabajo y el comercio de estos productos y el control sobre los sujetos que manejan el negocio se mezclan con el consumo industrial y la naturaleza del capitalismo global. La nación colombiana está atrapada entre estas fuerzas. La imagen de la niño embarazado aduce al cuerpo violentado, a la ignorancia, al impacto de los medios o a la falta de recursos. Si bien el trabajo de Pertús está más relacionado con el impacto social de ser un o una adolescente embarazada y con cuestiones tales como el machismo, el abuso y la educación sexual, en su obra Pertús también se refiere al imperativo de ser mujer. En Colombia, la maternidad es una forma de obtener respeto y en ocasiones independencia. El fenómeno tiene también una dimensión económica. Según datos del DANE, cada día 412 mujeres entre los 10 y los 19 años de edad dan a luz en el territorio nacional, para un consolidado total de 152.000 nuevos niños por temporada, una cifra que en términos económicos implica el Sistema General de Seguridad Social un gasto anual del orden de los 810.562 millones de pesos. El artista, con mínimos recursos, desarrolla una actividad educacional, distribuyendo información sobre instituciones de apoyo que en muchos casos no se da a través de las agencias gubernamentales. El escalamiento del conflicto interno en la segunda mitad de la década de los 90 generó movilizaciones de población al interior y hacia el exterior. Si bien este fenómeno hace parte de las reacomodaciones globales al final de la Guerra Fría y la incorporación del sistema neoliberal como modelo de desarrollo económico, en Colombia, al menos un 10% de la población ha sufrido desplazamiento interno y otro 10% ha optado por abandonar el país. En piezas como Desplazados del 98 y ¿Por qué no se ha ido a Miami del 2001? El colectivo Casa Guillermo, del cual Fernando Pertús era parte activa, Desplazados es un evento-acción que se inicia con una caminata realizada desde un pequeño pueblo al sur occidente del país, Buga, hasta la
Cali, a 75 kilómetros. Buga es un lugar de peregrinación católica y sincrética, por ser hogar de la imagen del Señor de los Milagros, un Cristo doliente clavado a la cruz. De hecho, su historia es paralela a la Virgen de Guadalupe, pues en este caso es una indígena quien tiene el encuentro inicial con la imagen, en contraste con el hombre indígena que encuentra a la Virgen de Guadalupe. Esto la hace reverenciada por las clases populares. El colectivo Casa Guillermo hace manifiesta su intención de retomar las carreteras, las cuales eran parte de botines de guerra, y al mismo tiempo buscaba reflexionar sobre las personas que dejan su sitio de origen en ese momento. Con un carácter relacional, la acción se torna en estrategia de visibilidad de comunidades de desplazados, quienes llegaron a establecer literalmente campos de refugiados en lugares públicos de las principales ciudades colombianas. Hay que recordar como en Bogotá, en la calle 85, en la sede principal de la Cruz Roja Colombiana, por años un grupo de desplazados se tomó el lugar, cambiando la geografía y la geoeconomía de esa región de la ciudad. En ¿Por qué no se ha ido a Miami? Se refiere a esa otra migración masiva de colombianos durante la última década del siglo y que continúa hasta hoy. En esta, el colectivo Casa Guillermo abiertamente hace la pregunta: ¿por qué no se ha ido a Miami? Se habilita una línea de teléfono y se usa una cuenta de correo electrónico para recibir y archivar las participaciones del público. Recordemos que durante la década del año 1995 al año 2005, un 10% de colombianos abandonaron el país, alrededor de 4 millones de personas, de los cuales el 35.5% viajó a los Estados Unidos. De estos, casi un 60% entró al país vía Miami. Este éxodo ha cambiado la economía y cultura de Colombia. Los flujos migratorios de ida y venida traen consigo información y recursos. Al mismo tiempo, se constituyen como vías de escape y fuga de cerebros en una nación que intenta reinvertirse en el contexto local y el contexto global. La última década. Tal cual terminó el siglo XIX, después de 13 guerras civiles, el siglo XX se inició con la Guerra de los 1000 días. De la misma forma, terminó, con violencia, y así ha empezado el nuevo siglo. El 11 de diciembre del año 1993, Pablo Escobar fue baleado en un tejado de Medellín. Este día marcó el final de la guerra contra las drogas. El 13 de agosto de 1999, otro ícono popular fue asesinado. El humorista Jaime Garzón, originalmente un científico político, que pasó 9 años haciendo reír a la gente acerca de lo absurdo de la realidad colombiana. Garzón pasó los últimos meses de su vida mediando negociaciones para liberar secuestrados y rehenes en un entorno en el que aumentaba el secuestro, el cual se convirtió en un arma política y económica durante los 90 y que sigue teniendo ecos hoy en día. Este asesinato provocó una catarsis social, señalando el fin de la guerra contra las drogas y el fracaso del proceso de paz de Andrés Pastrana Arango. En 1998, Andrés Pastrana, hijo del expresidente El Delfín y miembro de la élite política, llegó a la Casa de Nariño gracias a sus promesas de iniciar un serio proceso de paz con las FARC. Pastrana fue durante una década presentador de noticias y llegó a la alcaldía de Bogotá. Sus aspiraciones llegaron alto cuando apareció con Tiro Fijo, comandante en jefe de las FARC, en la televisión nacional durante la campaña presidencial, que lo hizo elegible. Él contaba además con el gasto político del Partido Liberal en pleno proceso 8000 y la poca legitimidad del candidato contendor. Antes de vencido su mandato, Pastrana abortó el proceso de paz. Años después argumentaría que todo había sido un montaje para internacionalizar el conflicto y reestructurar el ejército. De hecho, el Plan Colombia tuvo su origen en este momento. Las partes consolidaron su aparato militar gracias al control de territorios y del negocio de la droga. Simultáneamente, los paramilitares se extendieron como un rizoma bajo la mirada complaciente del Estado. El proceso fue altamente mediático. Las FARC tuvieron la oportunidad de mostrarse a través de las lentes
y las páginas de la prensa nacional e internacional, sin lograr explicar su proyecto y sin sacar un provecho real a tal visibilidad, se replegaron, no antes sin secuestrar a Ingrid y Clara, quienes engrosaron el número de sus canjeables. Su imagen se deterioró. Al parecer, su capacidad de reconocimiento de un país que ha cambiado sustancialmente en las últimas décadas quedó en claro. Un grupo ahistórico, anacrónico y sin plataforma política no logró conectar con un país a la expectativa. En un momento del proceso, Tiro Fijo dejó metido a Pastrana, una prueba de poder sin duda. Sin embargo, este hecho tuvo un impacto simbólico negativo en la opinión pública. Como candidato presidencial, Álvaro Uribe Vélez puso un acento en el legítimo uso de la fuerza para derrotar la insurgencia. Los hechos del 11 de septiembre del 2001 le otorgaron la retórica de una guerra contra el terror, con un alcance global a causa del componente de tráfico de drogas y armas de la misma. Es así como la versión colombiana del Patriot Act, el Acto Patriota, nace como parte de un conjunto de políticas que se llamarían de seguridad democrática. El discurso y las acciones se trasladaron de una búsqueda negociada hacia la paz a un discurso de uso de la fuerza, de guerra. La interlocución que en el pasado había sido con las guerrillas pasó a los paramilitares, con los cuales el candidato Uribe ya había alcanzado un acuerdo, siguiendo la estrategia política de su predecesor. Un proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia se convirtió en una simple desmovilización de un ejército y el reconocimiento político de su agenda. Parecía más la legalización de su proyecto político y económico que un proceso de subordinación y desarme. En junio del 2001, 32 personas, incluidos miembros del Congreso, políticos regionales, líderes paramilitares entre otros, se reunieron en Santa Fe de Rialto con el fin de firmar un documento secreto conocido como el Pacto de Ralito. El texto del documento anuncia, abro comillas, una refundación del país, un nuevo contrato social y el mantenimiento de la independencia nacional, cierro comillas, entre otras declaraciones. La extrema derecha se consolidó bajo el amparo oficial. Cuando se reveló la existencia del documento a finales del 2006, los participantes, 11 congresistas, 2 gobernadores, alcaldes de 5 ciudades, 4 mandos militares y entre ellos los bien conocidos narcotraficantes Don Berna y Jorge 40, sostuvieron que el documento se trataba de una contribución a la búsqueda de la paz en Colombia, un nuevo debate o una caja de Pandora de proporción histórica se abrió. Hoy por hoy existen más de 300.000 víctimas de las acciones paramilitares de la última década, entre masacres, desaparecidos y desplazamiento forzoso. En el marco de la Ley de Justicia y Paz, se espera reconocimiento y compensación para estos colombianos y sus familias, no bien para las víctimas de los crímenes de Estado. En el performance La muerte ronda por todas partes y su proyecto paralelo en la red, listadepersonas.org, Fernando Pertús busca visibilizar a todas las víctimas del conflicto, y en particular las que no hacen parte de las estadísticas oficiales. Recientemente las evidencias sobre masacres propiciadas por parte del estamento militar, lo que no es nuevo en el país, y que hacen parte de las políticas de seguridad democrática, las cuales buscan recompensar el desempeño de las fuerzas en la lucha antiterrorista, han generado otro monstruo, los falsos positivos. La Procuraduría General de la Nación ha abierto investigaciones a 1.603 militares por posibles casos desde el 2003. Así lo ha establecido una comisión especial del organismo de control en un informe sobre el estado en el que se encuentran los procesos disciplinarios abiertos por estas denuncias. Durante los últimos 6 años, la Procuraduría ha abierto investigaciones por la muerte de 812 personas en aparentes casos de este tipo. Se habla de más de 2.000 casos. En La muerte ronda, el artista sale una vez más de la zona de confort del mundo del arte y se ubica en la esfera pública, participando en encuentros de víctimas, en reuniones con líderes de derechos humanos, en marchas solidarias y o simplemente invitando transeúntes de varias ciudades del país. Pertús le da cuerpo y voz a lo inacible, al silencio, a la muerte. Su atavío es claro, directo, casi evidente. ¿Qué otro símbolo es posible cuando todo está agotado? El de la muerte.
Adicionalmente, el uso de tecnologías de la información y la creación de comunidades en la red se ha convertido para artistas del performance, y este es el caso de Pertus, en una herramienta la cual no solo se constituye como el tan necesitado archivo o documento, pero también como espacio